por ejemplo, en Japón, sigue habiendo salones muy potentes. ¿Cuánto cuesta esta máquina? Para Ujú. jugar. Y me dijo, Claro. Sí, vamos hubo. concentrando los salones en lo que te digo, y centros comerciales y demás. Mm. Son naves de un propietario que tú pagas a la entrada y luego ya disfrutas por allí. Sí, sí, Vale, totalmente. estabas comentando detonantes de que bajara un poco, ¿no? El mercado de recreativos, al menos por aquí, por Occidente, que Sí, supongo que en Japón la gente seguirá yendo todos los días. sí, a ver, sí, sí y no, ¿eh? O sea, cambió, Sí. cambió a nivel mundial. El tema Ujú. es que, a ver, sigue habiendo, por ejemplo, en Japón, sigue habiendo salones muy potentes, Ya. Mm. pero quiero decir, igual cerraron el 95% también. Lo que pasa que todo se fue concentrando en los que quedan. Claro, claro. Es como, yo qué sé, por ejemplo, dices, nada, es que sigue habiendo, tú mira, sigue habiendo arcades. Vas a Parque Principado y la sala de juegos es bastante grande. Exactamente, sí, sí, sí. Vale, Ujú. pero todas las demás cerraron. Claro, Entonces es claro. como que siguen existiendo, pero es como, pues seguramente en Gijón hay un videoclub que funciona bien, Mm. pero hay uno. Ya, 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 sí, 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 Antes sí. antes había 45. Bueno, Vale, en Gijón, justo enfrente de mi casa, sí. hasta hace poco había uno, Ujú. y te digo hasta hace poco, hasta hace unos meses. Lo han cerrado a Ah, esto, ahora, hace nada. yo sé fijo de 2, o sea, uno que funciona y el otro que es un kiosco, Ujú. pero era un videoclub, tiene todo ya, vende sobre todo comida y tal, pero tiene Exacto, una balda todavía eso. con películas, o sea, que yo creo que algo alquila. Claro, sí, Yo esto era exactamente igual. claro. Ya es un kiosco que Ujú. tenía como la mitad eran películas. Sí, Y el otro día cuando fui vi que lo han cerrado ya. Ya no está. pues los salones, bueno, no tuvieron ningún tipo de reconversión ni nada. Eh, tiene varios, es que son muchos motivos, a ver si te lo puedo explicar más o menos, porque son muchos motivos. Vale, Uno es que directamente, em, la gente empezó a tener una experiencia en casa cercana al arcade. claro, claro. Antes, había mucha diferencia entre mismamente en la época de Super Nintendo, tú tenías mucha diferencia entre lo que tú podías conseguir en un arcade y una Super Ujú. Nintendo. Y más atrás, más todavía. Iba Ya. como iba como los arcades estaban aquí, iban avanzando y las consolas se iban poco a poco acercando, porque la Ujú. tecnología va avanzando. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la época, esta época final que hablamos, que ya estaba el Metal, por ejemplo, el Metal Slug, esto, lo otro, un House of the Dead. Yo me acuerdo de ir Mm. al RIE este que te digo, al lado del Coabul, era Sí. yo pequeño, y hablar con el de la sala de juegos y decir: "¿Cuánto cuesta esta máquina?". Para Ujú. jugar, Sí. serían 100 pesetas o algo así. Ujú. Pero el tío me vaciló y me dijo: "1.000.000 de pesetas". Claro, la máquina esa valía 1.000.000 de pesetas. Claro, O claro, sea, claro, claro, claro. Es que. claro, porque la pantalla tenía una tecnología, pues, que sería un ordenador, que solo el ordenador para mover esos gráficos en 3D, pues ya valdrían, Millón de 300.000 pesetas. pesetas, Millón de pesetas estoy pensando que son 6.000 euros, 6.000 más o euros, menos, ¿no? 6.000 euros, sí, por si no tal, te digo, Sí, sí. A seis mí ya mil me, euros, ya me cuesta casi sí, pensar en pesetas. 6.000 euros que a lo mejor hoy no parece mucho, Ujú. pero Bueno, siguen siendo estamos hablando de que es una máquina, o sea, es una claro, máquina, claro. son 6.000 euros. Ujú. Con su pantalla, su estos, tú imagínate qué PC te haces con 6.000 euros. O Claro, sea, claro, ojo, claro. 6.000 euros, pues eso valía una máquina. Ujú. ¿Qué pasa? Que no valía lo mismo una máquina, pues eso, un Pang Sí, que hay en esa época. O sea, un Pang, pues igual te valía 800, claro, claro. o 1.000, yo qué sé, no sé. Pero por Ujú. decirte, esa máquina con su asiento, su tal, las máquinas cada vez Sí, empezaban a ser más grandes. sí. ¿Qué pasa? Que si tú entras en crisis, los salones están desapareciendo. Las máquinas estás potenciando muchísimo. Es que, de hecho, fue una de las cosas que le pasó a Sega, ¿no? También. Sega, el 90% de sus beneficios eran de los salones. Tenía salones propios. La caída de Sega fue porque pasó esto, ¿no? O sea, Ujú. esta decadencia de
de los claro. arcades. El Ujú. 90% de los beneficios de Sega eran de los arcades. Aunque tenía todo esto de todas estas consolas que tuvo y demás, Ujú. Sega estaba enfocada en los arcades. Sí, Entonces, em, fue uno de los alicientes. Todo cada vez era más caro, más difícil de desarrollar. Antes, pues, hasta que llegaron a hacer los juegos en 2D, o sea, hasta donde llegaron los juegos en 2D, era ujú, muy barato de desarrollar eso. En ese punto era súper barato de desarrollar. Dar el sí, paso a las 3D, ya era otra dimensión, era totalmente nuevo, totalmente claro. diferente. Necesitabas ya prácticamente ordenadores para poder mover eso, como decíamos al principio. Ujú. Y entonces, eso complicó mucho las cosas. La gente tenía ya cosas parecidas en casa, sobre todo Ujú. con la época de a partir de Play 1, digamos, es Ujú. que claro, Play 1 ya es del 94, Saturn es del 94. Saturn directamente, el hardware de Saturn, es Sí, casi lo que tenían estas que yo te comentaba, Virtua Tennis, Virtua Cop, Virtua tal. Luego fue la Dreamcast, que la Dreamcast, por ejemplo, la Dreamcast Saturn, Dreamcast y demás vienen de los arcades. Es una versión ujú. reducida de las máquinas que tenía Sega en arcade. O Claro, sea, es claro, es sí, es sí. exactamente lo mismo, pero Ya, abaratando costes para poder llevarlo al a mercado público doméstico. casero, sí. Y mismamente, la Dreamcast, por ejemplo, se llamaba Naomi, o sea, tenían todos nombres en clave y demás. Ujú. Crazy Taxi, por ejemplo, está basado en lo que luego fue Dreamcast. O sea, Vale, entonces, ¿qué pasa? Que tú ya tenías eso en casa. ya. Si ya lo tenías en casa, no te hacía falta tener esa experiencia afuera. Ujú. Y aparte fuera, pues eso, una máquina del Crazy Taxi o del House of the Dead, que era lo mismo, porque es de Sega también, pues te costaba 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, 6.000, 7.000. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona humilde que tiene un salón recreativo no puede decir, voy a comprar 3 o 4 máquinas nuevas. Si te Claro, fijas al final, los salones recreativos, la mayoría tenían a lo mejor una máquina grande, ujú. pero luego el resto seguían siendo las antiguas de Las toda de la vida. siempre. Ujú. Mm. ¿Quién asumía estos gastos? Pues a lo mejor eso, de centros comerciales, sitios muy grandes, muy importantes, o a lo Claro, mejor algún centro propio incluso. Pero no, nadie podía comprar esa millonada que valían las máquinas. claro, claro, Entonces, poco a poco vamos quitando de aquí, vamos quitando de aquí, vamos quitando de aquí. Y entonces, por su propio peso, si vas quitando patitas, al final se va cayendo todo. Aparte que todo eso va cambiando, el mundo va cambiando, la gente deja de ir a los salones, las máquinas cada vez más caras, eh, está abocado al fracaso al final. claro, claro. Sí, Vamos hubo. concentrando los salones en lo que te digo, en algunas Exacto. salas que van quedando por ahí, centros comerciales y demás. Mm. Claro, precisamente es eso. Un poco lo que te comentaba era cómo fue ese paso, ¿no? Esa concentración hasta la situación que tenemos a día de hoy, en el que generalmente son centros comerciales, incluso a lo mejor hay boleras, o sea, de los bolos Sí, ¿eh? americanos que luego tienen como un pequeño espacio, Ujú. pero lo que tú dices, estamos hablando ya de empresas, Sí, no es un particular que dice, mira, claro. compro cuatro cosas y me monto un local. Ya son negocios que hay que meterle bastante dinero. ¿Tienes idea de qué es lo que está funcionando ahora a nivel de títulos? Sí, Porque bueno, alguna eh, cosilla hay, sí. precisamente en Parque Principado, que es un centro comercial que hay en Asturias muy grande, sí que lo he visto por aquí, por Madrid también, siempre que voy. Incluso, fíjate, me llamó la atención que hace poco en uno de los centros comerciales en los que estuve, la zona de sala recreativa, por así, tenía un Asteroids, pero el Asteroids prácticamente tal cual, eso Mm. sí, en una pantalla gigantesca, una Hay varios, burrada, sí, que era una pasada, pero digo yo, o sí. sea, no sé si aquí están intentando como tirar de la nostalgia de los que lo Mm, vivimos o casi un poco la generación anterior a nosotros, que sí, fueron los que más disfrutaron de ese sí, tipo sí. de juegos, porque yo me quedo con lo que tú hablabas, ¿no? El House of the Dead, todos estos juegos así un poco. Había uno también de dinosaurios, de Jurassic Park, creo que era, El me Jurassic parece. Park, el Jurassic Claro. Park, sí, sí, de Que Sega tenías tú también. tu arma y tal, Sí, o sí, sí. incluso.
de motos o de coches en los que tú es como que te montas en el vehículo. El Super Hang-On, bueno, hay 3 o 4 de Sega, que son los de Ujú. motos súper conocidos, seguro que sean los de Sega. Vale, vale. Sí, sí. O sea, ¿cuáles hay así que, bueno, que oigas Que que están funcionando bastante a bien? ver, realmente yo no creo, ojo, yo no creo que, Ujú. funcionen muy bien a nivel de que tal, porque la gente ya no va a los sitios, a la sala de juegos. O sea, Ya. Ujú. esta de Parque Principado yo creo que funciona por mientras voy a las tiendas, están ahí los niños, Sí, mientras esperamos para ir al cine, vamos a tal, o ya que vamos a la bolera, mientras nos llaman, vamos a... Entonces, claro. yo creo que Sí, funciona por eso. Sí, sí, Yo no, creo que funciona. no quedas con los amigos para, oye, vamos a las máquinas recreativas. Ojo, tengo que dar una, ¿cómo te digo? Una mención honorífica a ciertos espacios que se están Sí. creando Ujú. de arcades que están funcionando bastante bien. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en, creo que era Arcade Planet o algo así. Yo lo siento porque la gente que entiende de esto, igual estoy diciendo una burrada porque yo no soy de ir a estos sitios. Sí. Sé que hay uno en Sevilla muy top y está Ujú. luego el de Zaragoza, que fue el que fui yo. O sea, hay yo estuve en el de Zaragoza. Son naves de un propietario que poco a poco va haciéndose con esta máquina, con esta otra, con esta otra, con esta otra. Tú pagas a la entrada y luego ya disfrutas por allí. Sí, Eso está muy bien. aquí en Madrid yo fui a alguno que lo mezclan un poco, o sea, es como un bar. Tú vas, de hecho, Ujú. abre horario nocturno prácticamente. Entonces tú vas a tomar algo y lo que tú dices, pagas una entrada y Ajá. estás como en una discoteca, pero es una discoteca para frikis, Sí, en la que sí, tienes bueno, varias máquinas y estás jugando. Sí, sí, sí. en eso, por ejemplo, en Japón sí que hay algo bastante parecido a Ujú. eso. Aquí, pues, en Madrid, Mm, pues, tiene que ser en Madrid o Barcelona, claro, muy, pero muy sí. relacionado también generalmente con mucho anime, o sea, todo lo tienen Ya, decorado con cosas de... entonces es, Ponen sí. música japonesa, ese rollete. Sí, entonces es muy japonés, porque realmente eso sí que sigue existiendo por allí, ¿eh? Sí, Ujú. sí, sí. Entonces eso, pero me fui pa otro lado, porque estábamos hablando de, De títulos o de, bueno, de ¿qué crees que sí, de más o que de menos lo que puede está de lo que funcionar puede estar ahora? funcionando. Mira, Mm. por ejemplo, a ver, como títulos en sí, no te sé decir porque realmente son juegos que se volvió tan de nicho, esto es para arcade, Ya. que, que no es que no hay unas estadísticas claras ahora mismo, no es como Ujú. antes, que tal. Sé que, por ejemplo, hay uno de Walking Dead, que está Mm. bien. Es como un Vale. House of the Dead, más o menos, pero de Walking Sí. Dead. Es Vale. actual, ya ves. O Ujú. sea, Walking Dead es algo actual. Hay una empresa que se llama Raw Thrills. Ujú. Esta empresa, yo creo que pilló un poco el testigo a Sega, porque tiene máquinas que son tal cual las de Sega. O sea, por ejemplo, tiene una de Parque Jurásico que es igual que la que tú comentabas. Vale. Una especie de coche con 2 cortinas donde tú entras dentro, Ujú. tienes las pistolas y demás, y es un on rails que se llama, que no Sí. puedes manejar al jugador, Mm. la cámara se mueve sola y Ujú. luego tú, pues, disparas, a lo que va saliendo a la pantalla, ¿no? Como House of the Dead o cualquier otro. Y, por ejemplo, esa empresa, Raw Thrills, yo creo que es de las que está haciendo más cabinets ahora, que son los que se llaman estos muebles grandes, ¿no? Ujú. Como títulos y eso, pues ya te digo, no sigue habiendo muchos clásicos todavía, ¿eh? Tú vas y siguen estando siempre alguno, yo qué sé, un Daytona USA, por ejemplo. O sea, tú vas y Ujú. está el Daytona USA que es de los 90, de los principios de Ya. los 90, Ya. de Sega o el Sega Rally. O sea, tú vas a una sala y es fácil que tengas el Sega Rally ahí y Ujú. alguno de estos de motos. Otro que suele haber por ahí, por ejemplo, en Parque Principado mismamente estuvo hasta hace poco, es uno, no el Crazy Taxi, otro de taxis, Smashing Drive, creo que se llamaba. Ese es de Gaelco también, de la empresa que decíamos antes Sí. de, Ujú. de, Crazy- de Radical Bikers y demás. Ujú. Sí que es verdad que son juegos que igual tienen algunos 20 años ya, Ujú. Sí. pero bueno, que siguen funcionando porque son para arcade y ahí están. Luego está, por ejemplo, lo que dices tú. Hay una serie de juegos súper retro que pueden Ujú. ser Space Invaders, creo que el Missile Attack también, y el que tú decías, y el Asteroids,
con una pantalla que son como, no es una pantalla realmente, son como puntitos, pero una Ujú. pantalla gigantesca Exacto, sí, que sí. te da perfectamente para jugar a ese tipo de juegos y tú juegas ahí, está es una experiencia así diferente y tal, que luego te sale, de los o sea, las puntuaciones y todo esto. Y bueno, cosillas así. O sea, ya Ujú. te digo, no hay un juego como te puedo decir antes, ¡guau! Street Fighter o Cadillacs and Dinosaurs o tal. Yo no creo que haya, porque no hay esa cultura de todo el mundo va a los arcades, sino que, Ya. bueno, vamos Ujú. a estar aquí un rato mientras pasa el tiempo. Claro. Entonces, son cosas que tú te compras una revista que están desapareciendo también en papel. También, sí, Pues sí. hace poco, ¿qué fue? Micromanía, ¿no? Que dejó de hacer ya revista en papel, pero bueno, tú vas a cualquier foro o cualquier revista digital y no te van a hacer análisis de juegos arcade de estos que están saliendo en 2018, 19, 20 o ahora, ¿sabes? Mismamente, bueno, hace un tiempo hice yo un análisis de un juego que es una saga que nació en arcades, pero con apoyo de Nintendo en su momento para utilizarlos en la 64, que son Vale. los Cruising, que era Cruising USA, Cruising World, Cruising Exótica, esos existieron en arcade. Bueno, pues hay uno de 2017 o 2018 que es el Cruising, em, no me acuerdo ahora, Smash o Cruising, no sé, algo, porque es de la misma saga. Sí, Hice hasta vídeo en YouTube. Y alguno llega a consola. Entonces, claro. lo conoces porque a lo mejor llega a consola, pero ya te digo, no es lo normal ni están ni son mediáticos. Claro. Mira, estabas hablando ahora de esto y me vino a la mente, hay aquí una discoteca, bueno, o había, cuando yo tenía tiempo para salir, una discoteca rock, heavy, un poco tal, en el centro de Madrid, y tienen, o tenían, de aquella, una recreativa de Jagger, Ah, que, sí, sí. ojito, o sea, que tú Aquí hay una. tenías el ciervo, y, o sea, Sí. es, Y tienes que era ir, como muy retro wave. Se sí, ve, va exacto, avanzando así hacia adelante con mucha línea, rollo ochentera, sí, vectores y demás. Sí, ujú, sí, sí, aquí la tienen aquí en un bar de aquí de Gijón, que es un bar para tomar algo así un poco, o por la tarde o por la noche. sí, Em, y no sé de dónde salió, pero ya te ujú. digo, tiene que ser bastante actual. Yo creo que tendrá 7 8 años como mucho. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, Pues eso, o sea, que hay otro mundo de cosas que hacen así alguna marca. O sea, me acuerdo, por Sí, sí, sí. ejemplo, que no fue para recreativa, esto fue para consola, pero em, había sido Toyota, ¿no? Toyota tiene como el récord del peor juego valorado en Sí, el este, y sí, es sí, sí. o sea, era un Toyota que sacaron que, Sí, que el juego era lo mismo, en dirección, o sea, tú ibas como hacia el es frente, verdad. malísimo, Bu en un mapa que siempre era igual, pero no podías hacer el giro, ni siquiera. Sí, sí, Y además lo curioso es que ese Toyota, por delante, tenía un brazo robótico que iba disparando cosas. es verdad. Bueno, lo tenía olvidado. Sí que lo leí en su momento eso, pero nunca lo jugué ni nada, ni mucho No, menos. no creo que no te perdiste nada, ¿eh? Por lo que, No, 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 por ya, lo que ya. tengo Joder. entendido. Pero bueno, que sí, que seguro que habrá por ahí algunas de estas anécdotas curiosas o graciosas de alguna Sí, sí. marca. Coca-Cola también tenía por ahí algún Sí, sí, juego sí. sacado. Bueno, en Sí, fin. sí, sí. O bueno, o el Pepsi Man. Lo que pasa es que, bueno, el Pepsi Man ese no era arcade. Bueno, igual hubo arcade, no lo sé, pero ese llegó para Play y demás. Claro, Pepsi claro. Man, Pepsi Man. No, no, pero sí, sí, el juego del Jagger, es que eso yo creo que es más de adorno que otra cosa. O Claro, sea, hombre, sí, sí, sí. no sé exactamente, porque luego si te fijabas los controles eran raros, era como un botón solo con Que unas no me acuerdo. teclas Sí, direccionales y ya. O sea, sí, 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 no sí. tenía un joystick en sí ni Ujú. nada, era No, yo recuerdo una noche que estuvimos ahí, o sea que algo gastamos de dinero, ¿eh? joder, pues no sé. Con la tontería, picándonos a ver si se podía llegar más tal, un ratito para. Pero bueno, Eh, es anecdótico, obviamente. No, Sí, sí, no, sí. no vas a jugar a ese juego.
Vas a No, pasarlo bien con los amigos y la coña, pues bueno, sí, sí. Pero bueno, luego mira, por ejemplo, todo tiene, aunque sea una pequeña reminiscencia, sigue habiendo negocios que están poniendo ahora arcades y demás, pero muchas son sin cobrar, porque directamente son, pues como una que tengo yo aquí. O sea, es una Raspberry claro. con una pantalla de un ordenador, Ujú, imitando rollo Bartop o con un mueble de verdad ujú, transformado en eso, porque quitan lo que es el CRT que llevaban dentro y meten eso, un monitor. sí, Y eso se ve a veces ahora también por ahí, por nostalgia o porque le apetezca a alguien. O sea, no es que hayan muerto, siguen presentes, pero es que, claro, pasaron a ser uno de los negocios más rentables de la historia a ser simplemente pues un recuerdo, bueno, pues eso, no sé, algo que claro. está ahí. Sí, no, bueno, a ver, y al final es historia Sí, sí. del videojuego y de la tecnología, porque anda que no se tuvo que buscar las castañas, más teniendo en cuenta no solo pues toda esa diversificación que había tanto bueno, consolas o de sistemas operativos o de formas de programar para estos videojuegos, sino incluso el factor forma, ¿no? O sea, el cómo se jugaba cada título, el tipo de joysticks o las botoneras. O sea, yo me acuerdo, había un juego también así muy conocido que era de estos de fantasía épica en la que tú manejabas o un enano o una elfa con un arco. Sí, sería eh, el Golden Axe, Golden, seguramente. supongo, sí. Eh, Sí, que yo fue la primera recreativa que vi con 6 botones. Tenía sí, 6 en vez de 3. sí, A ver, o sea, eso cambia mucho, igual que lo vivimos en el mundillo de las consolas, ya solo el parametrizar las opciones para poder jugar un título, como incluso a nivel de desarrollo, decidir qué tiene que hacer cada botón y programarlo, ujú, ojito. Entonces, bueno, hubo mucha innovación oye, pues se queda como una parte de la historia, de la tecnología ujú. y para los nostálgicos, pues sí, ahora tenemos la opción de con nuestra Raspberry Sí, montarnos sí. ahí nuestro juego. Sí, es que además hay que decir, es algo que fue tan especial, porque fue muy Ujú. especial, que a día de hoy es que ese es el tema. No, casi, casi, casi no queda manera de disfrutarlo que no sea emulado. Ya. Ujú, Porque no hay una plataforma donde jugar a eso de manera legal. O sea, hay empresas que siguen teniendo los derechos sobre esas IPs o esos juegos que sacaron en su momento, ujú. porque, bueno, pues hay empresas que siguen existiendo. Sega tiene todos los derechos sobre todos esos juegos que hubo, pero Claro, hay miles de empresas que no existen ya. claro, ¿Quién, claro, claro. quién tiene esos juegos a día de hoy? ¿Quién tiene los derechos de esos juegos? Ujú, Hubo otras que fueron comprando esto, lo otro, no sé qué. Konami tiene varias cosas que no son de Konami y que no eran de Konami. ujú. Eh, es algo que hay muchos juegos que nunca los vamos a poder jugar, porque esa ROM nunca se digitalizó después. O sea, nunca se, digamos, se copió ni se, Ujú. ¿sabes? O sea, son cosas que se perdieron ahí en el abismo de la Ya. obsolescencia. Sí, 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 no, tal cual. Bueno, de eso de hecho escribí mogollón porque es algo que me preocupa. Ya no solo a nivel de videojuegos, sino Ujú. al... Mira, el otro día recuperé, gracias a Wayback Machine, la página esta de archive.org, Sí. mi primer blog. Ajá. Que está por ahí, todavía eso. Y el foro, no puedes ver lo que escribimos, Ah, vale. pero sí se puede, o sea, se ve la estructura, claro, ya sin imágenes ni Sí, demás. sí, sí. Se ve por ahí los que participábamos. Ojo, que había visto que eran como, creo que eran 14.000 mensajes se llegaron a escribir en ese foro. Claro, claro, claro. Entonces, pero es muy complicado recuperar todo lo que se ha hecho a nivel digital. l- Sí, eh, Tarda muy poco en perderse. Y es lo que sí. tú dices. Se pierden los derechos, la empresa cierra. mm, Encima, estamos hablando de una época en la que no existían
estandarizaciones. O sea, al final era muy Cada una típico. era de su Claro, padre y de su madre. claro, era muy típico que la empresa hiciera vamos, el hardware con un sistema operativo específico para correr eso. Y Exacto, ahora tú llegar otra vez a conseguir que funcione en un ordenador convencional no es tan fácil y ahí está la labor increíble que están haciendo las comunidades exacto. de, Mame, por de ejemplo. exactamente para hacer, bueno, pues acercar esa parte de esa pequeña parte de la historia, ¿no? A todos.